Muy buenas tardes a todos que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Brian Pacheco, soy uno de los abogados de aquí de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Hoy tenemos, como cada miércoles, tenemos un show muy especial para todos ahí. Muchos saludos a todos, a Rafa y a Josué que no nos pueden acompañar hoy. Pero sí tenemos un show muy especial hoy. Hoy, como todos los martes, vamos a dar información. Hoy nos vamos a enfocar más en asuntos migratorios, ¿verdad? Como saben, me imagino que han escuchado lo que está pasando hoy en nuestro país. El Senado está tomando el caso en contra de este presidente que tenemos, que es el presidente Donald Trump. Lo que están haciendo es básicamente lo que es el juicio. La Cámara de Diputados, que se llama el House of Representatives, votaron para un proceso que se llama impeachment. Eso quiere decir que dijeron que básicamente él hizo algo mal, ¿verdad? Él cometió un error. Ahora, el segundo paso se maneja en la Cámara del Senado, es lo que está pasando ahorita, para ver si es que lo quitan de su oficina para que no sea presidente. Es lo que estamos viendo esta semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a un miembro de la comunidad que nos mandó un mensaje, quiso hacer unas preguntas, entonces lo invitamos para hacer unas preguntas, pero antes de empezar eso, como saben, si tienen dudas, preguntas, si tienen preguntas de casos migratorios, casos de tráfico, caso criminal, ley familiar, accidentes de auto, les invito a consultar con nosotros, nos pueden llamar al 773-819-7200, 773-819-7200. Como saben, nosotros Consumer Law Group tenemos oficinas en el norte de Chicago, tenemos oficinas en Berwyn al sur, en Aurora y nuestra nueva oficina en Wheeling. Entonces, si quiero invitar a nuestro invitado para comenzar las preguntas. Vale, muchísimas gracias, abogado. Gracias por la oportunidad de invitarme A ti. y poder venir en representación de nuestra comunidad a hacerle una serie de preguntas que llaman mi atención porque, bueno, usted sabe muy bien cómo está la situación muy tensa a nivel migratorio y miembros de mi familia, amigos, familiares, quizás tienen conocidos también que han sido afectados por Sí, esta situación migratoria. claro. Am, Quisiera comenzar con lo siguiente, llama en mí la atención cómo podrían afectar las múltiples entradas ilegales de una persona a este país. ¿Eso Claro. podría entorpecer el proceso de arreglar en el futuro Ujú. o no tiene nada que ver? ¿O Sí, desde cuándo eso cambió? claro, claro. Mira, la respuesta ahí es un poco complicado, ¿verdad? Primeramente tendría que saber cómo es que entró la persona, ¿verdad? Si la persona entró, si todas las entradas de uno eran de forma legal, o sea, con visa, por ejemplo, posiblemente no le va a afectar, ¿verdad? Cuando llegan los problemas es cuando la gente tiene múltiples entradas ilegales, sin visa, ¿verdad? Entonces ahí sí vemos que hay muchos problemas si hay varias entradas de forma ilegal. ¿En cómo le afecta a uno? Mucha gente arregla su estatus migratorio por medio de un familiar, ¿verdad? Quizás un cónyuge, un hijo, un padre, por ejemplo. Pero empezando en el 97, en abril del 97, pasaron una ley, el Congreso, que dice que si una persona está aquí en el país por más de un año sin documentos, esa persona tiene castigo de 10 años, ¿verdad? Ok. Sí, existe un perdón por medio de un cónyuge o de un padre que sea residente o ciudadano para ese castigo de 10 años. Pero si esa persona con ese castigo de 10 años sale del país y regresa, y eso ya es castigo permanente, ¿verdad? Eso sí entra de forma ilegal. Cuando uno tiene ese tipo de castigo, no nos quedan muchas opciones, honestamente. Cuando uno tiene este tipo de castigo, nos quedan básicamente tres opciones. La primera opción es uno tendría que salir del país por 10 años, luego pedir permiso para aplicar, ¿verdad? Mucha gente, como saben,
ah, ya tienen su vida, su familia aquí, entonces no me imagino que eso va a ser una opción para mucha gente, pero posiblemente sí. La segunda opción es por medio de un corte de migración. Si uno está en proceso de deportación, si no tiene corte de migración, un juez de migración sí tiene ese poder de posiblemente darle un alivio hasta con ese castigo permanente. La última opción es por medio de algo que se llama la visa U. La visa U es un tipo de visa que le dan a personas que son víctimas de delitos serios. Ok, veo que está hablando de estar en proceso de deportación. ¿En qué consiste básicamente estar en proceso de deportación? Claro. Porque veo personas que me han dicho, mire, estoy en proceso de deportación, pero curiosamente tienen un permiso de trabajo, están trabajando con un número de seguro social válido. Entonces esa situación a veces no la comprendo muy bien, Claro, porque como estando en un proceso de expulsión del país, sí. técnicamente están legales en el Claro, momento. claro, sí. Ah, pues es importante, primeramente lo que quiere decir, si uno está en procedimiento de deportación, es cuando el gobierno le da un documento a uno con cargos, ¿verdad? Explicando que esa persona no puede estar en el país. Básicamente el objetivo, la meta del gobierno es lo quieren sacar del país a esa persona. ¿Verdad? Entonces quiero empezar con eso. Cuando uno está en procedimiento de deportación, cuando uno tiene corte de migración, lo que quiere el gobierno, honestamente, es lo quieren sacar del país. ¿Verdad? El objetivo de nosotros es, si hay manera, buscar una manera para que se quede aquí en el país, ojalá permanente. ¿Verdad? Si hay unas opciones donde uno, si uno está en corte de migración, si está en procedimiento de deportación, si uno mete una aplicación, posiblemente podrían calificar para un permiso de trabajo durante el proceso de su aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, hay una opción que se llama cancelación de deportación, ¿verdad? Uno califica para ese proceso si ha estado en el país por mínimo 10 años. Si esa persona es persona de buen carácter moral, básicamente que no tiene convicciones serias. Si la persona tiene familia residente o ciudadana, o sea, hijos, cónyuges, hijos menores, perdón, cónyuges, padres, ¿verdad? Y tengo que demostrar que esos familiares, esos hijos, padres, cónyuges, van a sufrir por una manera extrema si la persona no está aquí en el país, ¿verdad? Este proceso, si la persona califica, podemos meter esa aplicación, esa solicitud directamente con el corte de migración, ¿verdad? Aquí en Chicago, bueno, más bien en todos los cortes me toca hacer la última fecha de corte, la audiencia, ¿verdad? Ese es el día donde tengo que demostrar que esa persona califica por el proceso, porque no solamente manera de entregar la aplicación y de ahí se acabó, ¿verdad? Tengo que demostrar que esa persona se merece ese tipo de alivio, ¿verdad? Ah, para esta persona que califica posiblemente por este tipo de alivio, cuando yo meta su aplicación con el corte de migración, las leyes me dicen que yo puedo pedir un permiso de trabajo temporal mientras esté pendiente esa aplicación. Entonces, en ese sentido, la persona que está en corte de migración, que está en procedimiento, sí puede tener un permiso temporal mientras se arregle su caso. Ok, comprendo. Y por ejemplo, disculpe a toda la audiencia que no aparezco en cámara, pero no me siento muy cómodo con eso, disculpe. No, 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 estás bien, estás bien. Ok. Se me ocurre otra pregunta y es la siguiente. Am, Estaba mencionando lo de la barra permanente. Barra permanente me suena como que nunca podría arreglar, ¿correcto? Pero ¿qué tal si teniendo esa barra permanente entro en proceso de deportación? De igual forma, estando delante de un juez de inmigración, ¿no podría arreglar teniendo barra permanente? Ujú. Con un castigo permanente, con un barra permanente, ah, uno posiblemente podría calificar para un alivio en corte, ¿verdad? Eso es una de las tres opciones que tenemos cuando una persona tiene esa barra permanente. ah, Eso es una de las opciones, es un alivio en corte. Entonces, no es automático, ¿verdad? No es que si uno tiene esa barra permanente,
si meto su aplicación no es automático que le den ese alivio, pero posiblemente sí podría calificar para un alivio en corte de migración en procedimiento de deportación. Ok. Y una de las preguntas más frecuentes que tenemos es, si tengo un familiar que de manera sorprendente cae en manos de inmigración, asumo entonces que va a estar en proceso de deportación, ¿cuáles serían los pasos a tomar para nosotros como familia? Claro, claro. Sí, es algo muy importante, ¿verdad? Lo que les consejo primeramente es que si es que llegan detenidos por inmigración, no le deben de dar ninguna información a migración, ¿verdad? Cuando uno llega detenido por los agentes de ICE, ah, normalmente le presentan el documento que son los cargos, ¿verdad? Uno nunca debe de firmar ningún documento, es mi recomendación. Si un familiar está detenido por ICE, está detenido por inmigración, es urgente hablar con un abogado para ver si hay manera de sacar a su familiar de detención, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es que si uno califica para un proceso que se llama fianza, el bond, metemos una moción, o sea, metemos una aplicación con el juez para que salga esa persona de detención. Eso es para que salga durante el proceso de migración, ¿verdad? Eso no quiere decir que si uno paga el dinero ya sale y se queda aquí. Ese es el primer paso. El primer paso, si uno califica, entonces es someter la fianza, perdón, someter la fianza. Si es que lo llegan a aprobar, esa persona puede salir de detención mientras pelea su caso. Abogado, ¿y qué pasaría si mi pareja, mi esposa, es detenida por inmigración porque no tiene documentos, pero yo tampoco los tengo? En ese caso, yo tengo el derecho, estando fuera, de preguntar, de llamar a alguien para saber dónde está. ¿Qué haría? ¿Yo corro peligro si me comunico Sí. con inmigración para ser detenido también? Ajá. Mire, al 100% uno tiene el derecho de investigar un caso para un familiar, ¿verdad? Pero por eso es tan importante hablar con un abogado que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Yo veo sus casos todos los días. Entonces, lo que no quiero es no quiero poner en algún riesgo a otros familiares, ¿verdad? Pero si uno se presenta con oficiales de migración, si uno no tiene estatus legal, es posible que se van a poner en riesgo, es posible que ellos también mismos pueden llegar detenidos por inmigración. Ok. Y la persona que estaría detenida en ese momento tiene derecho a comunicarse con un familiar. ¿Hay algo que le deba proporcionar al familiar que está afuera para ayudarle? ¿Cómo Sí, funcionaría? claro, al 100%, ¿verdad? Si uno está detenido por inmigración, uno tiene el derecho de hacer llamadas para hablar con un familiar, tienen el derecho de conseguir un abogado, ¿verdad? Entonces, lo que es importante es tomar, o sea, notas, ¿verdad? ¿Cómo es que uno fue detenido? ¿Cuándo fue detenido? Es muy importante en esos tipos de casos tener el número de inmigrante. El número de inmigrante es un número que le dan a cada persona que está detenido por inmigración. Usualmente, ese número tiene 9 números y empieza con la letra A. Eso es urgente tener para poder mover. Yo como abogado ocupo ese número para poder mover, para poder hablar con inmigración, para pedir que yo hable con mi cliente. No lo puede hacer si no tengo ese número. Ok, qué bueno, qué importante saber eso, que también uno entonces se tiene que resguardar como familiar indocumentado al momento de solicitar ayuda para su familiar. Eh, Abogado, ¿y cuál es la edad frecuente? Porque bueno, vemos familias que entran con sus hijos menores o entran solteros a este país, Sí. ya tienen hijos mayores de edad de 18 años. ¿Cuál es la edad precisa en donde un hijo puede pedir a un padre para que su padre sea ciudadano o residente de este país, que sería lo primero? Sí. Ah, lo que, lo que me dice la ley es que si un hijo ciudadano, bueno, más bien, una persona ciudadana que tenga 21 años puede meter una petición para un padre. Lo que es una petición es cuando uno pide a un familiar, ¿verdad? Muchos de nosotros usamos esas palabras que, ¿cómo puedo pedir a mi familiar, pedir
a mi padre, pero básicamente lo que es una petición es cuando le explicamos al gobierno que una persona tiene familia que es residente ciudadano. En este ejemplo, un hijo ciudadano puede meter una petición cuando tenga 21 años. Ok. Y por supuesto, influye mucho, por lo que usted dijo hace un momento, influye mucho la forma en la que ese padre entró al país, ¿verdad? Al 100%, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? Si uno tiene una entrada, bueno, más bien, si la última entrada de uno era de forma legal, o sea, por ejemplo, con visa, se puede meter una petición, un hijo podía pedir a su papá y someter una aplicación que se llama ajuste de estatus. Un ajuste de estatus quiere decir que uno puede arreglar su residencia aquí en los Estados Unidos sin salir del país. Porque para calificar para su residencia, una persona necesita una entrada de forma legal. Oh, comprendo, comprendo. ¿Y cómo funciona lo que mencionaba también al inicio, que es esa salida del país? ¿Por qué es necesario salir del país? ¿Y es garantizado el poder regresar en esas ocasiones cuando dan lo llamado el perdón? ¿Es Claro, garantizado el poder regresar de vuelta a los Estados Unidos? sí. Desafortunadamente, nada está garantizado en las leyes, ¿verdad? La agencia que hace la decisión es la agencia de migración, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomo un caso, nunca le puedo prometer, no le puedo garantizar un resultado porque yo no manejo las decisiones. Cuando yo veo un caso, yo le explico a la gente, señor, señora, es lo que veo en su caso. Si uno califica para algo, yo con mucho gusto le ayudo, pero nunca le puedo prometer ni garantizar un resultado. Pero me estabas preguntando de las entradas de forma ilegal y cómo le afecta a uno. Mucha gente, ¿verdad? Ya saben, muchos de nosotros llegamos aquí a este país pues sin documentos, ¿verdad? Uh, Esta gente, si la persona llega sin documentos para que le den su residencia, ocupa una entrada legal al país. Uh, lo que hace mucha gente es arregla por medio de un familiar, ¿verdad? Por ejemplo, un cónyuge. Si uno tiene un esposo o esposa que sea ciudadana, se podría pedir a su cónyuge meter la petición explicando al gobierno que tiene familia que es residente ciudadano, ¿verdad? Pon tú que uno tiene cónyuge ciudadano, se puede pedir a esa persona, que es el primer paso. Si la persona ha estado aquí de forma ilegal por más de un año sin documentos, esa persona tiene castigo de 10 años, ¿verdad? Entonces, el segundo paso para esa persona es un perdón por medio de su cónyuge, por medio de su esposo o su esposa. Como la última entrada de esa persona era de forma ilegal, le va a tocar hacer algo que se llama un proceso consular. Esa es una entrevista en el consulado de uno, bueno, más bien en el país de uno. Después de esa entrevista, normalmente lo que pasa, si Dios quiere, si no hay otros problemas que salen, es le dan su visa para entrar al país legalmente y de ahí le llega su residencia, su green card a uno. Ok. Sí, ok. Señores, de nuevo, muchos saludos a todos. Los invito para consultar con nosotros aquí, con Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Tenemos oficinas en norte de Chicago, en Berwyn, en Aurora, en Wheeling. Márquenos. Estamos aquí los 7 días de la semana para consultas gratis. El número de teléfono 773-819-7200. De nuevo, 773-819-7200. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden hacer preguntas ahí mismo en Facebook por mensaje directo. Pero se lo repito, 773-819-7200. Muchos saludos a todos y nos vemos la próxima semana. No, de mi parte agradecido por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Sé que el tiempo es muy breve, todavía me quedaron algunas preguntas, pero espero que más adelante se las pueda hacer. Claro que sí. Agradecido. Muchísimas gracias a todos.